Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Colombia se dio hoy 2 puntos valiosos en su empate sin goles ante Chile en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Discreta, muy discreta actuación del combinado de Néstor Pekerman, que comprometió su clasificación a Rusia 2018. Las reacciones tras el partido, las posibilidades, nuestra selección y los otros juegos de la jornada con el profe Magnoli desde la Arenosa. En segundos, en esta emisión de CMI, en la que también nos ocuparemos de las medidas que ha adoptado el gobierno para hacerle frente a los constantes retrasos que se están presentando en los aeropuertos del país. Comenzamos. Colombia cede puntos en casa, empata 0-0 con Chile. Ni Falcao ni Borja logran anotar. Chile pierde a Bravo y a Vidal en partido contra Colombia. Aeronáutica anuncia restricciones en Aeropuerto El Dorado. La barranquillera Janet Rija es la nueva ministra de Educación. Corte Constitucional avala control a precio de medicamentos. Bebidas light y sin azúcar no se tocarán en la reforma tributaria. Primer encuentro Obama-Trump en la Casa Blanca. El director de la Aeronáutica Civil, Alfredo Bocanegra, anunció hoy restricciones hasta enero en la operación del Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Como consecuencia de la temporada de lluvias y los daños en la pista norte, la Aerocivil anunció restricciones en las operaciones del Aeropuerto El Dorado de Bogotá. Las dificultades irán hasta enero, tiempo en el que se espera resolver las dificultades en la terminal aérea. Hay una crisis que ha tenido una cantidad de elementos que todos confluyeron en un momento dado y nos han venido afectando. Para ello se espera una autorización de la Autoridad de Licencias Ambientales con el fin de operar una hora más en la noche. Aspiramos a lograr por lo menos una hora más. Eso en tema de operaciones a esa hora de la noche nos daría mucha fluidez, sobre todo para los vuelos internacionales. Cabe anotar que las dificultades en la pista se dieron por 2 aeronaves de carga que al parecer incumplieron con el límite de carga permitida y donde ya se dio apertura a una investigación. Entre tanto, el ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, anunció un plan de choque que busca rediseñar, hacer más efectivos los protocolos para enfrentar los fenómenos climáticos y también los incidentes que han venido afectando la operación aérea en diferentes terminales del país. Durante las últimas semanas, el Aeropuerto El Dorado y otros del país han enfrentado fenómenos climáticos como la intensa neblina y lluvia. Además de algunos incidentes, el sector prepara un plan para mitigar afectaciones en las operaciones aéreas. Estamos montando un sistema que es un sistema de iluminación nivel 3, que estamos esperando que esté lo más pronto posible. Con eso mejoraría muchísimo cuando se nos presente este fenómeno. El ministro también anunció la adquisición de nuevos equipos tecnológicos que permitan el retiro de aeronaves de las pistas cuando hayan incidentes. Que si llega a haber una falla de un avión, no se solucione en 5 y en 6 horas, que se solucione en 1 hora o en 2 horas. Les pedimos también mucha fuerza para el control de lo que está pasando en tierra, que la gente no tenga que quedarse una noche entera en el aeropuerto. El plan de choque contempla rediseñar y hacer más efectivos los protocolos para enfrentar eventos inesperados. Hoy, en la premiación del programa Pinta una Colombia en Paz, el presidente Juan Manuel Santos anunció la designación de la barranquillera Janet Rija como nueva ministra de Educación. Durante la premiación a 15 niños entre los 2 y 16 años de colegios oficiales y privados de diferentes regiones del país que ganaron el concurso Pinta una Colombia en Paz, el presidente Santos hizo el anuncio. Le doy la bienvenida al gobierno, al gabinete Janet Rija, para que usted siga trabajando por la educación. Desde el Ministerio, desde las Conciencias, estuvo dedicada a promover la investigación, todo lo que hace Conciencias, estuvo y ha estado al frente y seguirá al frente de uno de los proyectos más lindos que tenemos, es una nueva expedición botánica. La ministra designada reconoce los complejos temas que debe enfrentar, como el plan de alimentación escolar y la amenaza de un paro de maestros. Recibo la cartera con complejidades como las que tiene cualquier cartera, probablemente de alguna manera estaremos trabajando para sentarnos con quienes toca sentarnos a hablar, a conversar. La nueva ministra de Educación es economista de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en estudios políticos de la Universidad Javeriana con 20 años de experiencia profesional. En su más reciente reporte a los colombianos sobre los avances de la renegociación del acuerdo con las FARC en La Habana, el jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de la Calle, dio a conocer los avances sobre el enfoque de género y también la protección de la propiedad privada.
Las delegaciones del gobierno y las FARC habrían alcanzado un acuerdo sobre el enfoque de género que causó controversia. Yo creo que se disipan todas las dudas, ahí no hay ideología de género y eso tiene que quedar claro en los colombianos. Es un tema de la mujer, de reivindicación de la mujer que ha sido víctima. Las iglesias cristianas que promovieron el no estarían dispuestas a difundir este nuevo acuerdo y respaldar el proceso. Creo que todos aquellos que votaron no o que votaron sí con algunos reparos, pues con esto van a tener su conciencia tranquila para votar o para apoyar este tipo de acuerdo, bien sea a través de la vía de un plebiscito o bien sea a través de la implementación de los acuerdos directamente por el Congreso de la República. El gobierno y las FARC todavía no han llegado a un nuevo acuerdo definitivo sobre justicia y participación en política. La Comisión Segunda del Senado de la República aprobó en primer debate los ascensos de los oficiales seleccionados para los máximos grados de las fuerzas militares y de la policía. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, rechazó los cuestionamientos que hizo la ONG Human Rights Watch sobre algunos futuros generales. Los senadores votaron a favor de la promoción de los 39 oficiales propuestos por el gobierno para llegar a los máximos rangos. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, defendió sus nombres después de que Human Rights Watch pidió detener su ascenso por supuestas responsabilidades en falsos positivos. Que hay investigaciones en la Fiscalía, las puede haber. Es más, las que hay están desde hace 6 o 7 años en el mismo estado de indagación, con petición de archivo, las que tienen que ver con los 2 señores generales. Con petición de archivo. Los generales cuestionados por la ONG son Emiro Barrios y Jorge Navarrete. La decisión final sobre el ascenso queda en manos de la plenaria del Senado. La Fiscalía reportó la captura de un ex jefe paramilitar señalado de ordenar el desplazamiento forzado de decenas de familias campesinas de la hacienda Las Pavas, ubicada en el sur del departamento de Bolívar. Jorge Eliezer Pérez, alias Rapidito, fue capturado en Aguachica, Cesar, por el Ejército y el CTI de la Fiscalía. El señalamiento más grave en su contra es dirigir la expulsión y desplazamiento de los campesinos de la finca Las Pavas, en los municipios de El Peñón y San Martín de Loba, en el sur del departamento de Bolívar, desde el año 2003. Él se estableció en ese sector del sur del Cesar y con su grupo de delincuentes se dedicó a extorsionar y a desplazar campesinos. Tenemos entendido que hay más de 123 familias que fueron desplazadas por estos individuos. 9 expedientes que contienen los testimonios de las víctimas y antiguos paramilitares del bloque central Bolívar que se desmovilizaron vinculan a alias Rapidito con este desplazamiento masivo. La Corte Constitucional dejó en firme la ley que permite controlar el precio de los medicamentos en Colombia. Advirtió que incluso el gobierno puede producir su venta si no ofrecen ningún tipo de beneficio en concreto. La decisión la tomó la Corporación Judicial tras ratificar parte del Plan Nacional de Desarrollo, donde se determinó que el gobierno sí puede hacer control en los precios de los medicamentos, tanto para los compradores como para los proveedores. En la norma se establece que el INVIMA deberá analizar el medicamento que pretende ingresar al país, mirar su costo y efectividad, y ahí sí determinar su precio o, en dado caso, su exclusión del mercado. Sin embargo, para algunos laboratorios médicos, esa decisión es preocupante. Es cómo se van a tratar aquellos productos que no, que llevan muchos años en el mercado y tienen el reto de demostrar el valor terapéutico y el valor agregado al sistema de salud colombiano. La Corte Constitucional aclaró que si el medicamento que pretende ingresar al país es el único que se puede aplicar en ciertos tratamientos médicos, el gobierno no puede poner una barrera para su acceso. La administración del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, hizo hoy la primera presentación ante el Consejo de la Ciudad del presupuesto para el año 2017. Las Secretarías de Educación, Salud y Movilidad tienen las mayores asignaciones de un monto total que asciende a los 18.7 billones de pesos. De 18.7 billones de pesos que comprenden el presupuesto para el 2017, 3 sectores suman más del 50%. Tenemos cerca de 3.3 billones para educación. Tenemos 2.3 billones para el sector salud, en movilidad, en inversión directa, 1.6 billones. En educación, las principales metas serán la construcción de 30 nuevos colegios y la remodelación de otros 30.
acompañamiento a instituciones educativas, acompañamiento en temas como bilingüismo y TICs, jornada única, jornada extendida y lo que esto le implica a la ciudad. Dentro de los 1.6 billones de pesos de movilidad se incluye 1 billón de pesos para el metro. Además, este año se aumentó en 50% el presupuesto para seguridad. Este presupuesto en inversión directa para 2017 tiene algo más de 10 billones de pesos. Si el proyecto no es aprobado por el Consejo, el alcalde Enrique Peñalosa lo podrá expedir por decreto. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria, reveló que en el proyecto de reforma tributaria no se van a incluir nuevos impuestos para las bebidas light o sin azúcar. Señaló que en la ponencia sí se incluirá este tema. El ministro de Salud aclaró que las bebidas light con endulzantes como la stevia o sin azúcar no tendrán nuevos impuestos. En la redacción del texto puede prestarse a algunas interpretaciones que son ambiguas. El texto se va a corregir en la ponencia y yo vuelvo a ser explícito en ese tema. Las bebidas sin azúcar no van a ser grabadas. Las que serán grabadas serán las gaseosas, los jugos artificiales y productos té con adiciones de azúcar. Cuando se consume el azúcar, viene a producir efectos tóxicos en la sangre. Nos defendemos liberando insulina, pero la insulina a la postre aumenta el peso, el colesterol, triglicéridos y finalmente enfermedad cardiovascular. Aplaudimos esta medida, aprobamos y vamos a hacer todo lo necesario para que en nuestra gran red estemos llevando estos mensajes a cualquier rincón del país. El ministro Gaviria indicó que el impuesto a las gaseosas y al tabaco evitarían 3.000 muertes al año o por enfermedades cardíacas o por cáncer. Por su parte, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, insistió en que aún hay tiempo para aprobar la reforma tributaria en esta legislatura. Dijo que de no hacerlo el país estará condenado a vivir en el subdesarrollo. Para el ministro de Hacienda hay tiempo suficiente para el trámite de la reforma tributaria en el Congreso de la República. Hay ponentes, tenemos un cronograma, hay tiempo suficiente. El país necesita esta reforma tributaria. Si no, quedaríamos condenados a vivir en el subdesarrollo. Tenemos que poder seguir avanzando como sociedad, progresando, teniendo la capacidad de construir la infraestructura, de impulsar los programas sociales, la educación, la salud. El ministro desmintió que la panela tendrá IVA. En primer lugar, la panela no tiene IVA. El agua de panela no tiene IVA. El agua de panela no tiene el impuesto a las bebidas azucaradas. El ministro Mauricio Cárdenas Santamaría participó en la instalación de la reunión anual de la Asociación de Economía de América Latina y el Caribe, que se realiza en la Universidad EAFIT de Medellín. El DANE reveló que la tasa de informalidad en Colombia cayó al 47.7% en el tercer trimestre del año. De acuerdo con el DANE, la informalidad mantiene su tendencia a la baja, que para el tercer trimestre del año cayó al 47.7%, mientras un año atrás estaba en el 49%. Este resultado no se observaba en los últimos 9 años. Pese a los resultados, las centrales obreras sostienen que la informalidad es más alta, dado que el empleo no es de calidad. Los que ofrecen son empleos supremamente precarios, supremamente informales, ¿sí? Por eso no consideramos válidas esas cifras. Por lo tanto, la cotización a pensión fue del 49.5%, mientras que en el mismo periodo de 2015 se ubicó en el 48.2%. El dólar subió hoy más de 80 pesos. Indicadores económicos de esta jornada en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.100 pesos con 12 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en 2.860 pesos y la venden en 2.880 pesos. Un euro cuesta 3.273 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 61 centavos. El azúcar se transó en 21,62 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $44 con 41 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.280 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 2,60% a 1.319 puntos. La acción del BBVA Colombia fue la que más subió, con una valorización de 1,89% a 270 pesos. La acción de Construcciones El Cóndor fue la que más cayó, con una pérdida de 4,33% a 1.105 pesos. Hoy en CMI en línea presentamos la nueva versión de Gmail para iPhone, que según la compañía es mucho más rápida. La nueva versión 5.3 permite cancelar el envío de mensajes tal y como se puede hacer en la versión de escritorio. La opción aparece en la parte inferior de la pantalla por si se dio cuenta después de enviar el mensaje de que tenía algún error.
Además, puede buscar contenido en su correo mucho más rápido, con resultados instantáneos y sugerencias ortográficas. Otra de las nuevas características es la posibilidad de deslizar el dedo para archivar o eliminar correos de manera más sencilla. La aplicación Google Calendar también presenta ciertas renovaciones, como por ejemplo la opción de tener la vista mensual y semanal de su agenda, de manera horizontal. ¡Feliz noche! Nos vamos, hasta aquí las noticias, pero a las 8:30 hay más información internacional y a las 9:30 todo el análisis de la jornada de eliminatorias a Rusia 2018. Gracias.